Y luego vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, los versos 51. Dice así: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Aleluya. Ahora vayan a Romanos capítulo 8. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, verso 15. Aleluya. Bendito sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Santo. Romanos capítulo 8, verso 15. Aleluya. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Padre, gracias por esta hermosa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Tuya la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Ve obrando tú, Señor, conforme a tu misericordia y gloria y sobre tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que nos dé más entendimiento y más conocimiento de tu palabra. Y sobre todo también, Señor, todos los que nos están escuchando, ábrele un oído finito, Señor, y sobre todo dado con discernimiento para poder discernir todo lo que está en esta tierra. En el nombre de Jesús, para nosotros poder también caminar firme en tu palabra, y ayúdanos a perseverar, Padre, hasta que tú vengas o nosotros descansemos contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El espíritu que vuelve. El tema ya. El espíritu que vuelve. Hay mucha teoría por ahí afuera que se está transmitiendo en la iglesia también. Y es con el famoso capítulo que se encuentra en Eclesiastés, en el capítulo 12, los versos 12 al 15 está, que dice: el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y la gente se han quedado ahí cuando dice que vuelve a Dios que lo dio, y cree que ya de ahí no pasa. Y entonces con eso quieren asegurar a una gran multitud de personas que están salvas, porque el espíritu volvió a Dios que lo dio. Sabemos que Dios dio el espíritu. Sabemos que el Señor ha dado todo lo que tenemos. Todo lo que está aquí en la tierra lo entregó el Señor. Pero conforme vayamos estudiando la palabra del Señor, conforme nosotros nos dedicamos a Dios, Él nos va dando entendimiento y revelación de las cosas verdaderas. El espíritu tiene un lugar donde ir, el alma y el cuerpo. El cuerpo tiene un lugar, polvo era y polvo verá, y el alma un lugar, hay uno de reposo y otro de candela y fuego. Pero el espíritu es una reserva que hay para volver a traer a los que duermen. No para quedarse en la imaginación que el ser humano ha pensado. El ser humano va pensando que está allá y ya está seguro. Como que ese espíritu resuelve todo. No. Donde acabamos de leer en Lucas capítulo 8, vemos algo semejante a lo que va a ser el acontecimiento del arrebatamiento. Y el apóstol Santiago dice, en el capítulo 2 de Santiago 16, el espíritu, el cuerpo sin espíritu no tiene vida.
Oiga bien, el cuerpo sin espíritu no tiene vida. Al igual que la fe sin obra es muerta. Y nuestro cuerpo tiene que funcionar con un espíritu. Y ese espíritu lo entregó el Señor para mantener el cuerpo en función con el alma. Entonces, vemos que el apóstol Pablo le está hablando a unos creyentes. Porque ese mundo que está allá afuera tiene un cuerpo, tiene alma, pero tiene un espíritu. Sí, un espíritu que lo maneja. Ahora bien, ¿quién controla ese espíritu? ¿Quién maneja ese espíritu? ¿Quién como que dice, quién lo empuja? Eso hay que analizarlo. Porque ellos están vivos. Y están vivos por el espíritu que tienen. Ellos están vivos. Ellos caminan. Ellos ven. Ellos sienten. Ellos hablan. No son estatuas como la estatua que no tienen nada. El apóstol Pablo manda a la iglesia que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y si la Biblia dice, varón, que nada impuro va a entrar, entonces, ¿cómo un espíritu sin estar con el Espíritu Santo puede estar en eternidad salvo? ¿Cómo puede ser posible eso? El que santifica al ser humano es el Espíritu Santo. El que santifica y completa al hombre es el Espíritu Santo. Porque el único que es santo es el Espíritu Santo. Los demás no son santos. Están heridos. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, algunos creen en su teoría que cuando Adán y Eva pecaron, solamente se dañó el cuerpo y el alma ya. Porque como pecó, nada fue dañado. Cuando el hombre pecó, todo fue arruinado. Todo fue quebrantado, todo fue herido. Porque el pecado no entra por parte, el pecado entra completo. El pecado no entra por mitad, el pecado entra por completo. Es como la enfermedad no está por parte. Que usted tenga el oído enfermo, usted lo siente completo. Está el oído aquí enfermo, pero usted lo siente entero. Y el dolor está donde entero. Y cuando el pecado entró sobre Adán y Eva, contaminó todo por completo. Y fueron apartados. Entonces, el apóstol enseña que nosotros debemos tener un espíritu de esclavitud. ¿Y cuál es ese espíritu de esclavitud? El espíritu cuando usted estaba en ese mundo, que no estaba siendo liberado por el Señor, que no estaba siendo libre por Jesucristo, que era un esclavo del sistema del mundo, un esclavo por Satanás y su demonio, que nos guiaba a cosas que nosotros, aún sabiendo que era malo, lo hacíamos, y otras cosas que no queríamos hacer, lo hacíamos porque ese espíritu inmundo, demonio, entonces dominaba el espíritu, el alma y el cuerpo, y hacíamos cosas que no era agradable al Señor. Gloria a Dios. Y dice, y ya no era un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción, con poder, con armonía, o sea, que está en contacto con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de santificar ese espíritu, de santificar el alma y santificar el cuerpo. El Espíritu Santo. Cuando nos acercamos al Señor, cuando lo tenemos y lo buscamos a Él, el Espíritu Santo hace su trabajo, pero también hace los demonios su trabajo. Los espíritus inmundos, que son demonios, hacen su trabajo. Y no lo van a hacer simplemente en animales, lo van a hacer en seres humanos. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién? A nosotros. No está buscando a ellos porque ellos están apartados. A nosotros. Por eso es necesario cada día más buscar más del Señor, su presencia, para que nuestro espíritu que fue liberado de ese mundo de esclavitud sea santificado hasta que venga. Me llamó mucha atención que esta muchacha, la hija de Jairo, había muerto. La mataba el cuerpo ahí. Y Dios hace como Él quiere porque es soberano. Alguien muere, su espíritu ya no está ahí. Su espíritu vuelve a donde tiene que volver. Y su alma va a donde tiene que ir. Pero el Señor, como es el Rey de Reyes, el Señor y tiene toda la potestad arriba y abajo donde quiera,
Él hace como él quiera, pero es él, no nosotros. Cuando él entra a la casa de Jairo, si ustedes analizan y estudian, él le dice a los demás que están ahí, porque hay un grupo de gente que no creen en todas las cosas, y el Señor sabía que esta gente, lo que estaban en burla y en chercha, y estaban burlando de él, los sacó a todos, saque esa gente para afuera. ¿Por qué? Porque hay momentos de oración, hay momentos de clamor y de reflexión en el mismo templo, como cuando el Señor entró, que en Marcos 1:25 dice que era un hombre que tenía un espíritu inmundo en su vida, y ese espíritu inmundo era un demonio. Ese demonio estaba en él y hacía cuantas cosas, y cuando el Señor reprendió, dice que dio grandes voces, que se revertió, eso ahí se movió y salió el espíritu, sal fuera del cállate. Y la gente nada más se quedaban atónitos mirando. Pero en este caso, ese grupo, por eso es que no todo el mundo es comisionado a un lugar específico, porque lo que van a hacer es estorbo, lo que van a hacer es tropiezo, lo que van a hacer es carga. Entonces gente que no son de esa unción se saca para afuera. Entonces Jesús mandó sacar toda esa gente para afuera, porque esa gente lo que es un estorbo ahí. Usted clamando y reprendiendo con un espíritu inmundo ahí, y nosotros riéndose tal vez, o el cheche, el bullying, y buscando de que a ver si es una emoción, eso es pantalla, o sea que debe meterse también ahora y a que más reprender lo que da en otra cosa. Entonces el Señor mandó sacar toda esa gente para afuera, y solamente dejó a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, y dejó a Juan y a los padres. Quédense ustedes. Dijo, hija, levántate. Y dice que el espíritu de ella volvió a ella. Sí, no estaba ahí. No estaba sin el espíritu. El cuerpo estaba ahí. Este pellejo estaba ahí. Pero no estaba el espíritu. No estaba nada. Entonces, para que el cuerpo funcione, es necesario que tenga un espíritu. Y para que nosotros adoremos a Dios y agrademos a Dios, es necesario tener el Espíritu Santo, porque eso es lo que Él busca, adoradores que adoran en espíritu y en verdad, no en el espíritu nosotros que es capaz que piense y analiza y creo y pienso que es así y cuantas cosas. No, hay que hacer las cosas como Dios las tiene establecidas, porque fue guiado por el Espíritu Santo. O sea que todo lo que vamos a hacer debe ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces me llama la atención que así mismo, como aquellos hombres de Dios duermen esperando al Señor, serán levantados también. No es una simbología, no es una teoría ni un simbolismo, es una realidad. Los que están durmiendo en Cristo Jesús van a ser levantados. Y esos que lo van a levantar son esos espíritus que fueron de adopción, espíritus liberados, espíritus que el Señor los santificó, que están guardados. Esos espíritus vuelven y levantan a esos que están durmiendo en Cristo Jesús. Porque eso va a ser una vida espiritual ahora. Y tiene que ser de espíritu a espíritu. Levantan esos cuerpos, que van a ser otro tipo de cuerpos transfigurados ahora, con su alma, el cuerpo y el espíritu que tiene. Porque Dios no ha roto su orden, Dios tiene su orden. El que ha roto el orden ha sido el hombre. El hombre que se ha desviado de la cosa. Pero Dios sigue en el mismo orden que Él estableció desde el principio hasta ahora. Dios no ha cambiado. Dios no ha variado, Dios sigue siendo el mismo. Y Él habla a través de la persona con el Espíritu. Sea con un Espíritu inmundo que Él hable, o sea con el Espíritu Santo, Él habla, porque Él no es mudo. En la Biblia narra que, analizando yo en casa, que esto suena mucho con mucha gente que dice, no, Dios me ha hablado a mí. Y yo no soy evangélico y Dios me habla así. Yo no puedo dar que Dios te hable, porque Dios le habla al Espíritu. Y el Espíritu tú lo tienes y va a sentirlo. Pero ¿qué te dijo? Porque Él te ama, pero no está de acuerdo con el pecado. Y yo le dije, mire, Él habló a un rey en Egipto, en el caso de Abraham, cuando Abraham cometió, como hacemos nosotros, su error, porque en Egipto tenía una norma, una regla que ellos respetaban a las mujeres casadas. Ellos no se le casaban, sino que respetaban a las mujeres casadas. Si era soltera, concubina, los reyes podían tener todas las. Si usted se imagina, se analiza, los reyes siempre tenían una esposa. Los demás eran concubinas, mujeres para su placer. Ellos no tenían ni 5, ni 10, 15 esposas, no, ellos tenían una esposa. En Egipto tenían esa costumbre. ¿Qué es lo que pasó en el caso con David? Porque esa es una norma que tenían ellos. David sabía
que la mujer de Uría era casada, y él como rey no le permitía tener varias esposas, sino concubinas y mujeres. Y para que David pudiera tapar el error que hizo, él quería mandar matar a Uría. Digo, perdón, quería mandar a Uría que se case con su esposa, para que cuando ese niño creciera, no se lo chaquen a él. Porque ese era el plan que David tenía. Porque si le chacan a ese niño a él, dirán, es un rey fornicano, adultero, es un rey que no está en la presencia de Dios. Porque como concubina podía tenerla, como Salomón tenía tantas concubinas, una esposa en Israel, en el momento con el Señor. Entonces él sabía que esa mujer era casada. Estaba prohibido tocar a esa mujer, porque era esposa de un fiel servidor de Dios y de un soldado fiel al reino, casada. Él la tomó. Y él sabía que no podía tomarla, porque era ajena. Él podía tomar todo lo que quería, menos la casada. Cuando él descubre, todo eso proviene de un espíritu del hombre queriéndose controlar o queriendo controlar a Dios, como olvidando que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Él comenzó a ver que la situación se le puso un poco difícil a David, porque la mujer le salió embarazada en el palacio. Y la mujer ya está, que le explica, yo estoy encinta. La solución del hombre que siempre quiere tapar la cosa, el hombre siempre quiere tapar la cosa, pero Dios es el que manda. Dios dobla la carta siempre. Él llama a Urías porque él sabe que esa es la esposa de él, y él dice, mira, deja de ir a la guerra, vete con tu esposa, descansa, esté con ella. El plan de David era que él estuviera con ella, para cuando ese niño o esa niña creciera, le echan la culpa a él. Le dicen, no, ese es tu hijo, porque es tu esposa. Para él limpiarse, porque él sabe que actuó mal. Él sabe que trabajó mal. Él tiene su esposa, David tiene mujeres, tiene concubina. ¿Qué hace buscando a otra ajena? ¿Qué hace mirando cosas que no es? Todo eso proviene de un espíritu del hombre que cuando se aparta de Dios, sus ojos son carnales y mundanos, y lo que quiere ver otra cosa. Pero a él no le funcionó el plan. Oye, es la primera vez que yo estoy viendo aquí en una de esas que he estudiado, donde un soldado le refuta o le desobedece una orden a un rey. Oye, no, que eso era prohibido. Un soldado no podía negarse de un general a un rey, nada, eso no tenía que cumplir o era muerto. Tampoco podía matarlo porque se lo mata el hombre. No, él dijo que no se iba a ir, porque no es verdad que él iba a estar en su casa recostado, como muchas veces, sentado en relax, mientras mis hermanos están en guerra allí peleando. Yo no puedo estar ahí, no. Entonces, esto así pasa hoy en día. Hay un campo de batalla, una guerra en este mundo espiritual, que el apóstol Pablo dice que tenemos que armarnos de la armadura de Dios a través de. Hay un grupo que no, pero que está en relax. Y usted se pregunta, entonces, ¿qué espíritu lo está motivando a eso? Donde hay guerra, donde hay lucha. Los ojos están mirando otras cosas. Entonces, como no hay otra solución, y como pasa con mucha gente, creen que la muerte es la solución. Gente que tiene muchas deudas, muchos problemas, y se dan un tiro, otros se ahorcan. Ellos creen que esa es la solución. La muerte, ellos creen que la muerte es la solución. Entonces David pensó que la muerte de ese hombre era la solución. Mandó a matarlo, porque él pensó que esa era la solución. Y ahí fue que las cosas se puso duras. Y ahí fue que las cosas se puso fuertes. Porque cuando él hizo eso, en vez de humillarse y pedir perdón, y no, él actuó de una forma que nos enseña a nosotros que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el cual no falla, el cual no peca, el Espíritu Santo, el cual no se contamina porque es santo y nos ayuda. Entonces a David le mandaron un mandado, lo cual tuvo que responder porque ya sabía que era Dios. Y en el caso de Abraham era semejante en algunos aspectos, porque los reyes también en Egipto no tocaban mujeres casadas tampoco, respetaban ese orden. Y todo eso que Abraham dice, mira, si te preguntan qué somos, dile somos hermanos. En verdad era hermano,
Pero el plan de Abraham era otra cosa, es que él sabía que si se casó en su esposo, me van a mandar a matar. Era una mujer hermosa, bella. Ahí fue cuando Abraham dijo que era hermosa, bella. No sé si más para adelante, en parte se ha mencionado eso. Digo, tú eres hermosa, eres bella, y me pueden mandar, porque mi está soltera, está libre, él te puede topar y te puede usar. Porque yo busco concubina y mujeres solteras. Ellos tienen una. Si usted ve, en los reyes no hay dos reinas, sino una reina. El rey y una reina. No puede haber dos reinas. Hay reina y consorte que era el esposo del rey siguiente que morir y queda como ahí, pero el rey tiene una reina. Y aunque tenga por ahí la mujer que va a tener, es una reina. Entonces el rey de Egipto, cuando vio a esa mujer, se enamoró. Entonces el Señor le habló al espíritu de él. No era que él tenía el Espíritu Santo, no es que era un hombre que se vio, es que Dios habla con el que quiera. Dios es soberano. Y entonces, ahí no te puede refutar. Dios le habló a ese rey, pero no fue en plan de salvación, sino de evitarle un problema. Porque había un plan de promesa con esa mujer y con ese hombre que no se podía manchar. Había un orden que si ese hombre, por la, tal vez, digamos así, que otra Biblia, por la cobardía de Abraham, que no quiso decir la verdad, se ocultó la verdad y dijo otra cosa, entonces Dios tuvo que intervenir en el rey y decirle, no la toque, porque es esposa de mi amigo Abraham, de mi siervo Abraham. Se espantó. Pero eso te preguntamos. No, Dios le habla a los amigos, sí, ¿verdad? Él está hablando ahora mismo. Él está dándole mensaje para que se arrepienta y busque del Señor. Pero ¿qué es lo que le habla? A veces algunos amigos dicen, no, Dios me habló que me va a bendecir. Bueno, puede ser posible. No te dijo más nada, no. Porque la gente quiere la bendición. Es como usted está allá en la iglesia central, que va a presentar a los niños, ellos quieren la bendición. Y Dios les puede hablar. Pero Dios no habla a mitad, Dios habla completo. Lo que pasa es que ellos saben que hay un compromiso y no lo quieren soltar. ¿Pero por qué no quieren soltar el compromiso? Porque tiene un espíritu que está bajo una esclavitud del sistema del mundo. Y ese espíritu que está esclavizado por ese sistema del mundo solamente es liberado cuando ellos confiesan, cuando hay un esfuerzo y el Espíritu Santo entra en su vida y lo liberta. Mientras tanto están esclavos. Pero nosotros ya no somos esclavos. Nosotros somos libres. Nosotros somos ya libres, tenemos el espíritu de adopción, un espíritu renovado, tenemos el Espíritu Santo. Por eso a veces digo, ¿y qué le pasa a la iglesia? Que está como, no sé, ¿será que volvió a ser esclavo otra vez? ¿Será que la iglesia volvió a ser un esclavo del mundo otra vez? Nosotros ya somos libres por la misericordia de Jesucristo. Somos libres, aquel que murió y sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. Somos libres. Por eso que aquí con libertad podemos decir, gloria al Señor. Ellos no pueden decir eso. Pueden decir, Padre, papá lindo, te amo Jesús. Ellos es difícil decirlo, lo podrán decir quizás de labios, pero nosotros no podemos decirlo de labios, tenemos que decirlo en verdad, con conocimiento. Porque nuestro espíritu fue libre cuando aceptamos a Jesucristo. Y entonces, de ahí para allá, hay un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Lo primero es dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque el Espíritu Santo sabe lo que vas a hacer, no es el hombre, el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, le está diciendo a la carta de los tesalonicenses, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Porque aunque estemos en el campo de batalla, hay cositas que vamos a ir dejando, pero todo eso va a depender de nosotros, con el Espíritu Santo. Si nosotros no podemos de acuerdo con el Espíritu Santo, en cualquier momento se puede ir. Entonces va a haber una iglesia que está con el espíritu de esclavo otra vez, en la carne, pensando en cosas mundanas, pensando en cosas en el mundo, porque hace tiempo se le fue el Espíritu Santo. Y camina y vive porque tiene un espíritu. Pero ¿quién lo guía? Si se fue el Espíritu Santo, él no se muere, él se muere para con Dios, pero él sigue caminando. Como en el caso con Adán y Eva. Ellos murieron para con Dios, pero seguían vivos. Estaban separados. Tenían espíritu, alma y cuerpo. Pero el que los guiaba se le fue por desobediencia. Y ellos seguían caminando. Ellos seguían haciendo muchas cosas. Entonces nosotros en la iglesia tenemos cada día que analizarnos
¿Cómo estamos? ¿Cómo seguimos? Porque estamos vivos y sentimos, pero sí, cuidado que hay espíritus de error. Y el apóstol Pablo dice, examinéis los espíritus, porque hay espíritu de error y hay espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El espíritu de error son los demonios que andan por ahí, que en cualquier momento le puede meter una falta de doctrina a alguien, le puede meter una emoción, o le puede meter una ira, se le puede transmitir una desobediencia, cualquier cosa puede pasar. Y por eso es que cada día tenemos que estar sacudiéndolo y analizándolo. Por eso el Señor le dijo a los israelitas en Ageo, que le dijo claramente, meditad sobre vuestro camino. Era sobre ellos. Analícense a ver cómo andan. Se le dijo a ellos. Y por eso el Señor, siempre el apóstol Pablo, nos hace mucha diferencia. Y el pastor Lañana, cuando va a dar la Santa Cena, es un autoanálisis de uno, de cómo andamos, cómo estamos. Porque estamos caminando y tenemos un espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Pero ¿quién nos guía? Debe estar seguro quien nos guía es el Espíritu Santo. Debemos estar seguros que quien nos guía es el Espíritu Santo. ¡A su nombre! Bendito sea el nombre de Jesús, porque ya no somos esclavos, somos libres. Y como somos libres, entonces debemos dejarnos siempre guiar por aquel que nos ha libertado. El que nos libertó fue y es y será nuestro amado Jesucristo. Ese es el que nos libertó y es el que nos ama. Y con más razón, nosotros debemos de ser cada día más, incluyéndome, ser agradecidos. Ser agradecidos. Porque cuando usted analiza, que después le explicaré por el tiempo, todas las cosas malignas que hay en ese mundo, y toda la trampa, y todos los engaños, y toda la brujería y santería, y cuantas cosas ese mundo hace para que la iglesia caiga bajo los pies de ellos, o para que la iglesia se enfríe o se muera, ellos hacen un trabajo que gracias al Señor Jesucristo nos libertó de ahí, porque aunque nosotros no éramos tal vez de ese mundo sí, pero estábamos siendo esclavos de ese mundo, esclavos de ese mundo, porque ellos tenían soga, lazo y cadena que lo amarraban y nos apretaban y no podíamos, pero gracias a Jesucristo somos libres. A su nombre, somos libres. Y eso hay que seguir predicándolo, porque hay un mundo allá afuera que está errado, que creen que van para arriba porque tiene un espíritu que vuelve a Dios. No, si no tiene Jesucristo en su vida, en su corazón, no solamente no, en su vida, y no ha sido liberado por el poder de Dios, lamentablemente el caso no hay vuelta para arriba. La esperanza está en Jesucristo, amigo que me escucha. El que liberta es Jesucristo. El que sana y transforma es Jesucristo. Y el que inscribe en el libro de la vida es Jesucristo. Y Él escribe conforme a como usted confiese a Él y será libre. Mientras tanto, no es como lo están pintando por ahí. Todo el mundo para arriba y salvo todo el tiempo salvo. O que si no guardo aquel día, no soy salvo. Y que si no hago aquella cosa, no soy salvo. No, usted ya es salvo porque Cristo vino a su vida. Y Cristo lo libertó. Y de ahí para allá, cuide su testimonio, cuide su vida, cuide su ejemplo, cuide su forma de ser, su andar. Busque más del fruto, de más llenura. O sea, cuidarnos de los que lo entregaron. Cuidar la salvación. Porque las iglesias apocalipsis pensaron que estaban bien. Solo aparecieron dos. Una le dijo, arrepiéntete, porque si le dijo así es porque no estaba bien y estaba en la iglesia ahí. Ha dejado tu primer amor. Arrepiente tu primeras obras, si no te quitaré. Oye, como te decía, te quitaré tu nombre. Hay un nombre quinto. Y al otro le dijo, arrepiente si no te apagaré del candelero. El fueguito que queda. Y a otro también dijo, porque eres tibio, si fuera frío y caliente, ojalá, pero porque eres tibio te voy a vomitar, pero si no, arrepiéntete. O sea, la mayoría, Apocalipsis, usted lo lee, la mandó a arrepentirse. Y si le mandó a arrepentir, ahora no estaba bien. No había algo malo. Y no le iban a entrar porque eso lo estaba diciendo. No iban a tener acceso. Eso lo dijo.
Entonces a las otras dijo, tú estás bien, por cuanto has guardado la palabra de mi fe, por cuanto has guardado, oye, guardado, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros estamos pasando una leve tribulación, una pequeña prueba, pero el mundo ha pasado una entera. Y la que guarda la palabra a través del Espíritu será salvo. Dios lo bendiga. Ponga su pie, vamos a estar orando y entregamos hacia el pastor para que terminamos a orar por la fortaleza y para que el Señor nos guíe sobre esta palabra y nos enseñe. Padre, gracias por esta hermosa palabra. Gracias por tu amor, por tu liberación y por todo lo que tú has hecho. Tuya la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos.